Cada vez más menores consumen bebidas energéticas para estudiar, hacer deporte o simplemente por moda, pero detrás de sus llamativos envases se esconden altas dosis de cafeína y otros estimulantes que preocupan a médicos y expertos. Ahora mismo, vamos ya a poner sobre la mesa este asunto de la mano de nuestra invitada, la endocrina Beatriz Lardíez. Muy buenas tardes, Beatriz. Hola, buenas tardes. Enseguida abordamos todo eso porque antes nos vamos con Eva para ver qué contiene exactamente una lata de bebida energética. Adelante, Eva. Sí, Vanessa, vamos a verlo de una manera más gráfica y visual. Imaginamos que muchos de ustedes, jóvenes y no tan jóvenes, han consumido en alguna ocasión o por lo menos han visto este tipo de bebidas energéticas, pero ¿saben exactamente qué es lo que contienen? Vamos a verlo en pantalla. Lo primero de todo, decir que este tipo de latas suelen ser bastante grandes, en torno a unos 500 mililitros, y ahí podemos ver todo lo que llevan en su interior. Equivalen a unos 14 terrones de azúcar. A eso hay que sumar unos 4 cafés, también unos 2000 miligramos de taurina, vitaminas del grupo B y otros aromas, edulcorantes y colorantes. Todo ello está incluido en apenas una lata. Así que, Beatriz, muy buenas tardes. Quería preguntarte, ¿no?, ¿cómo valora la comunidad científica que los adolescentes, los más jóvenes de la casa, consuman este tipo de bebidas? Bueno, pues desde luego desde la comunidad científica estamos totalmente de acuerdo en que se prohíba o se regule, al igual que se hace con sustancias como el alcohol o el tabaco, porque como ahora veremos tiene mucho prejuicio, como has comentado, con cantidades tan elevadas de cafeína, de otros estimulantes y de azúcar sobre todo, y creemos que debe regularse ya para que sea considerado como es una sustancia tóxica y potencialmente peligrosa para la salud. Claro, porque aquí estamos hablando de que quienes consumen principalmente este tipo de bebidas son personas que todavía son jóvenes y que esto puede tener unas consecuencias a largo plazo. Es verdad, es para toda la población, pero en general en esta población vulnerable que es el adolescente es especialmente importante porque hay alteraciones a nivel metabólico, no solamente de forma aguda sino a nivel crónico. Puede haber más riesgo de diabetes tipo 2, de obesidad por la cantidad tan elevada de azúcar que tiene, la sobrecarga, la sobreestimulación cardiovascular porque eleva la tensión arterial, aumenta la frecuencia, puede dar palpitaciones, las alteraciones a nivel mental porque también aumenta la ansiedad, aumenta esa sensación de estrés y de nerviosismo y más allá de aumentar el rendimiento lo que hace es lo contrario, al final acaba alterando la arquitectura del sueño y al final duermen menos, retienen peor la información y acaban al día siguiente agotados y necesitan más dosis de este tipo de sustancias. Vemos a muchos jóvenes por la calle, ¿no?, con este tipo de bebidas porque es que también son muy llamativas, tienen logotipos, imágenes, dibujos pues bonitos, ¿no?, de colores espectaculares, entonces no sé si también quizá les puede dar ese marketing, esa manera en la que las latas están fabricadas, esa sensación de, bueno, de sentirte, no sé si importante, pero bueno, un poco guay, ¿no?, de tengo mi lata, voy por la calle. El marketing aquí también juega un papel importante. Desde luego es esencial y sobre todo cuando entran ya a la media publicitaria y de personajes deportistas de élite y personas famosas que lo publicitan, yo creo que es de lo primero que sería regular, porque dan una falsa sensación de que eso aumenta el rendimiento y que va a estar mejor y se va a parecer ese deportista de élite que está proporcionando la marca. Porque claro, ¿qué ocurre de manera inmediata cuando un adolescente, un menor, ingiere toda esa cantidad de bebida energética? Pues lo que digo, ese pico de glucosa, los 14 azucarillos, hacen que se libere un pico de insulina tremendo en el páncreas, que de forma crónica pues, te puede generar una diabetes. Luego esa sobreestimulación cardiovascular, que puede estar en taquicardia, palpitaciones, y como digo, no toma una, toma 4, con lo cual se va multiplicando. Y todos los efectos a nivel mental, esa sensación de eso, incluso ataques de pánico, porque es una sobrecarga de todos esos estimulantes añadidos a la cafeína que está duplicando la dosis que deben tomar los adolescentes. Hay que recordar que en población adulta la dosis limitada segura de cafeína es de 400 miligramos, lo que equivaldría a 4 cafés, pero de 12 a 18 años la equivalencia sería de un café que serían 100 miligramos de cafeína. Entonces estamos, digamos, cuadriplicando la dosis que se debería dar en un adolescente. Y por supuesto, menores de 12 años, nada de cafeína en un caso. Pues hemos salido a la calle precisamente a preguntar a los jóvenes de nuestra comunidad si consumen ese tipo de bebidas energéticas. Esto nos han contado. Antes tomaba más, pero por problemas de estómago lo he dejado. Pero a veces para antes de ir a cenar pues sí que te puedes tomar un poco para un poco estar más energético. Pues de vez en cuando igual no es tan mal, pero yo siempre prefiero un café, la verdad, antes que una bebida energética. Hombre, alguna de vez en cuando, sobre todo en época de exámenes, sí, pero de normal no. Yo no las consumo y creo que son un poco peligrosas, sobre todo para jóvenes, los jóvenes que las empiecen a tomar. Yo he visto niños menores de edad consumiendo bebidas energéticas, que me parece muy mal. Siento que no deberían dejar que los niños consuman eso. No, la verdad es que no son nada buenas, pero están buenas, entonces
Pero sí que es verdad que hay gente que más las tomas más de forma más cotidiana y sobre todo pues que las mezclan como bebidas alcohólicas y tal y pues son bastante perjudiciales para la salud, sobre todo por la cantidad de cafeína. Alguna vez que, por ejemplo, si tomas antes de irte a dormir o sueles consumirlas habitualmente, yo creo que puedes dormir peor o te puede costar más dormir y puedes tener también, imagino, problemas de tensión y demás, así que hay que tener cuidado con ello. Bueno, Beatriz, parece que algunos sí que saben que puede tener unas consecuencias, pero nos llamaba la atención precisamente también en Control uno de ellos que decía no son buenas, pero están tan buenas. Quizá, claro, ahí es lo que esconde el azúcar, que engancha la de esta adicción. manera. Es una adicción el Totalmente. azúcar. De la cantidad elevada de azúcar y de la cantidad de cafeína. Como digo, al final, una vez que empiezas en la dinámica de empezar a tomar bebidas, no puedes parar porque te pega el subidón de azúcar y el subidón de estimulantes, pero luego baja y necesitas otra vez volver a tomar más bebida para poder estar bien. Y Beatriz, ¿hay algún punto que digas, bueno, te puedes tomar una de vez en cuando, de manera saludable, o lo saludable sería cero total? De esas bebidas, cero total. Como digo, al final de cafeína de 12 a 18 años, pues lo equivalente a un café, ¿vale? O una lata de cola, pero realmente estas bebidas cero saludables, así que... Quizá también uno de los principales problemas vemos el acceso que se tiene libre, es decir, hoy en día pues los niños y adolescentes ya llevan su dinero, lo manejan ellos, pero claro, no hay ningún tipo de control. Tú puedes comprar esta bebida sin restricciones de edad. De ahí esa necesidad de la regulación, porque muchas veces eso se mezcla con alcohol. El problema es que al mezclarlo con alcohol, digamos que esa sensación de embriaguez cuesta más alcanzar la sensación de que uno está en el punto y bebe más y más y más, con lo cual más riesgo de comas etílicos y más ingresos hospitalarios por incluso comas etílicos. Así que habría que regular las dos, tanto el alcohol como estas bebidas deberían ir en la misma línea. De eso lo hablaremos en unos instantes con una toxicóloga, pero ahora Eva nos trae más datos acerca del consumo. Eva. Sí, eso es. Vamos a verlo en cifras porque lo cierto es que ya lo dicen los expertos, las cifras son bastante alarmantes. Vamos a verlo en pantalla, cómo va ese consumo de este tipo de bebidas energéticas por parte de los jóvenes. Ahí lo vemos, cerca del 40% de los adolescentes de entre 14 y 18 años toma este tipo de bebidas. Llama también la atención que son sobre todo chicos, en torno al 46% de los chicos españoles toman estas bebidas frente al 31% que serían chicas. Y lo estábamos comentando, Beatriz, este dato muy alarmante, alrededor del 15% de los jóvenes mezcla este tipo de bebidas energéticas con alcohol. Aquí, Beatriz, especial atención y también mucho ojo si se mezcla con otro tipo de medicamentos o suplementos para potenciar esa eficacia o esa reacción que puedan hacer este tipo de bebidas. Sí, desde luego hay que tener claro que bastante lleva esta vida como para encima mezclarla, eso con alcohol desde luego cero recomendación y con ningún otro tipo de medicación, por supuesto, nada recomendable, o sea que la recomendación es cero. Claro, para que nos hagamos una idea, nos decías que una de las consecuencias puede ser que se desarrolle una diabetes tipo 2. ¿Eso qué implica una diabetes tipo 2? Porque muchas veces hablamos de la diabetes, pero nos cuesta diferenciar y saber qué implica en el día de mañana en nuestro cuerpo y en el tratamiento a seguir. Pues cualquier sobrecarga de azúcar, estas bebidas tienen especialmente mucha cantidad, pero cualquier sobrecarga de dulces, bebidas azucaradas y demás, va a hacer que ese páncreas se vaya agotando. Un páncreas agotado significa que el día de mañana vas a tener que llevar insulina y pincharte todos los días una insulina, hacerte controles de glucemia y si no te controlas bien, acabar con mortalidad cardiovascular, con riesgo de ictus, de diálisis renal, o sea, muchas complicaciones de la diabetes que cuanto más se retrase, si tienen que aparecer, mejor, o sea que hay que evitarla, desde luego. Muchos jóvenes buscan esa sensación, ¿no?, de activación, de no estar cansado. ¿Hay algún otro tipo de sustancia, de alimento que pueda suplir de una manera saludable este tipo de bebidas? A ver, lo ideal realmente tenemos que recomendar el descanso nocturno porque los adolescentes deberían dormir de 8 a 10 horas y hoy en día con el mundo de las pantallas pues es muy complicado que duerman. Entonces, primero recomendar que se descanse bien, que se hidraten bien pero con agua, o sea, evitando este tipo de bebidas, incluso los refrescos, y también hábitos de vida saludables. Aquí debemos recomendar, no hay ningún alimento mágico, pero el llevar una dieta equilibrada, rica en proteínas, de origen sobre todo vegetal, tipo legumbres, tipo más pescado que carne, y llevar pues adecuado consumo de proteína, tampoco sin batidos de gimnasio, que entramos también en otra dinámica de tomar sustancias. Al final la alimentación mediterránea es maravillosa y habría que intentar que los jóvenes también la siguieran. Beatriz, hablamos de bebidas energéticas, pero también entran en juego a veces esas isotónicas, porque las hay muchas de muchos nombres. Recomendable agua. Eso, lo mejor es el agua y en caso de deporte extremo, pues digo que puedas tirar de sales minerales o de alguna sustancia incluso hecha casera que se pueden hacer, ¿vale? Pero no, muchas de la gente que lo consume es la que menos deporte hace. Hemos querido preguntar también a un médico de cabecera cómo valoraba él el consumo de este tipo de bebidas por parte de los más jóvenes y nos ha contado algunas experiencias vividas en hospitales y en centros de salud, una situación que catalogaba de problemática. Problemático. O sea, es como que estamos trabajando en quitar algunos tóxicos
y no llega a ser un tóxico, pero tenemos peligro de que encima en jóvenes que lo empiezan a mezclar con alcohol, que hubo épocas que lo mezclaban con vodka, por ejemplo, y acababan ingresados, porque encima del problema etílico tenías añadido un problema de hipersensibilidad con arritmias cardíacas. Entonces, el problema que tenemos es que se integre como de forma natural una cosa que no es tan natural. Beatriz, ¿notáis que los padres, las madres estén preocupados cuando van a consulta ante este tema? ¿Os hacen preguntas referentes en este sentido? Sí, a ver, yo me alegra que a los padres, cuando vienen sobre todo chicos con obesidad, que al final esto genera bastante obesidad, pues uno de los motivos mayores de la obesidad es esto, y la prediabetes y la diabetes seguramente a corto plazo. Entonces, los padres están preocupados, pero yo creo que no son conscientes realmente de todo el daño que supone. Cuando vienen por obesidad, pues les preocupan las calorías, pero todo eso añadido, la estimulación, la falta de rendimiento escolar, o incluso la falta de desarrollo adecuado de la masa ósea, porque a futuro luego esa masa ósea va a ver deteriorada y no va a haber incluso riesgo de fracturas precoces por este tipo de cosas. Así que yo creo que falta todavía mucha concienciación. Pero bueno. Precisamente eso te quería preguntar ahora. Falta información a los jóvenes, la dejan a un lado, Sí. la que hay. También influyen, hablabas de las pantallas, las redes sociales, lo que se da a conocer ahora y los trucos, ¿no?, para memorizar, mantenerte despierto, activo. Todo al final influye. Claro. Por una parte pueden ayudar, pero por otra parte vemos que a veces también hacen el efecto contrario. Para este tipo es al revés, porque al final la publicidad lo que hace es engañar. Dicen que va a aumentar el rendimiento y es lo contrario. Si tomas este tipo de bebidas, luego duermes peor, al final al día siguiente estás peor, no tienes energía y tienes que tomar la bebida para seguir. Entonces, quien vende esto es porque la publicidad hace muy buen marketing, pero realmente estás consiguiendo el efecto contrario. Hay que dejar claro eso a los jóvenes, que con esto no van a aumentar su rendimiento ni escolar ni físico. Ni nada de nada. Vamos a seguir conociendo ya de la mano de expertos los riesgos también del consumo de estas bebidas para los más jóvenes. Lo hacemos ahora de la mano de la toxicóloga Ana Ferrer. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Veíamos unos datos, nos mostraba mi compañera Eva, en cuanto a la mezcla de este tipo de bebidas, bebidas energéticas con alcohol. Aquí ya entra también cafeína, azúcar, taurina. ¿Puede llegar toda esa conjunción? Recordamos que el alcohol ya es tóxico, o sea, a ser todavía más tóxico. A ver, para concretar, tóxico es cualquier cosa, como ya dijo Paracelso en su día, todo depende de la dosis. Claro. Entonces, conviene diferenciar una cosa de otra. Efectivamente, la cafeína se lleva consumiendo desde hace siglos en Europa, cuando se trajo por primera vez. Y bueno, es un estimulante que se emplea, que todos consumimos, o casi todos, o mucha gente cuando nos despertamos por la mañana. Entonces, efectivamente, como muy bien ha dicho la doctora especialista en endocrinología, el hecho de que personas jóvenes consuman cafeína de manera un poco intensiva no les va a producir una intoxicación aguda. Es muy difícil tener una intoxicación aguda por cafeína, necesitas 1 gramo, lo Sí. cual, dada la concentración de la sustancia en estas bebidas, no es posible, básicamente. Pero, dicho esto, lo que estoy totalmente de acuerdo es con el hecho de que el cerebro tiene sus propios sistemas de excitación y relajación. Y si los alteras, sobre todo en esas edades adolescentes o preadolescentes, con estimulantes, pues efectivamente los estás alterando. ¿Que tenga efectos a largo plazo? No es habitual. ¿Que haya intoxicaciones agudas? Tampoco. Pero efectivamente no es una buena idea que se consuma efectivamente eso. Dicho eso, y junto con el alcohol, es que claro, el alcohol está prohibido por debajo de los 18 años. Claro. Entonces, por supuesto que no debe consumirse ni con cafeína ni sin cafeína. Y como muy bien ha dicho la especialista en endocrinología, la presencia de cafeína en una bebida energética hace que el efecto del alcohol de alguna manera se enmascare. Es complicado, pero por otra parte, porque el alcohol es teóricamente un depresor, aunque también tiene una faceta estimulante. Entonces sus interacciones con la cafeína pues son problemáticas, como bueno, en tiempos existían los carajillos, que ahora ya no consume nadie. Pero bueno, efectivamente, en la franja de edad de la que estamos hablando, pues no es una buena idea, porque además lo que acabo de decir y lo que muy bien se ha dicho ya, es decir, el cerebro tiene que funcionar bien por sí mismo. Y lo de suponer que por el hecho de tomar cafeína o anfetaminas o cualquier otro estimulante para ayudarte, por ejemplo, a estudiar, lo que consigue efectivamente es que no funcione bien, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Sería un poco el resumen. Ana, muy buenas tardes. Hay estudios de los que ya nos hemos hecho eco en alguna ocasión aquí en este programa que alertan de sus riesgos, sobre todo en otros países donde ese consumo es mucho más excesivo. Pero, ¿cómo valora usted esas cifras que se manejan aquí en España en cuanto al consumo de este tipo de bebidas?
Bueno, pues que es excesivo, o sea, es que todo lo que es excesivo, o sea, eso está claro, es decir, pero quiero recordar simplemente, a título de ejemplo, que un producto muy conocido, que no tengo ningún conflicto de interés, que se llama Coca-Cola, se llama Coca-Cola porque procedía inicialmente de la cocaína, es decir, la Coca-Cola inicial a principios del siglo XX contenía cocaína. Entonces las cosas evidentemente van cambiando, regulándose, adaptándose y suprimiendo lo que es más peligroso. Y efectivamente no es conveniente efectivamente abusar de nada, ni de la cafeína, ni de la nicotina, evidentemente ni de la cocaína. Y ese sería un poco el mensaje general. Sobre todo, en particular en esas franjas. La cafeína se consume en la sociedad en la que vivimos y en principio en el consumo habitual no es ningún problema. En esas franjas de edades y sobre todo si se emplea con fines lúdicos, que es el problema, porque cuando uno se levanta por la mañana y se toma un café para ir a trabajar. Pero si estás tomando cafeína para irte de juerga y además la mezclas ilegalmente con alcohol si estás por debajo de los 18 años, pues es un problema, porque estás entrando en otro circuito de recompensa que finalmente podría crear ahí una especie de adicción. No es fácil hacerse adicto a la cafeína, pero existe. Claro, Ana, aquí nos llamaba también la atención ese dato. Ya de por sí, por un lado, estas bebidas energéticas junto con el consumo de alcohol, que es verdad que los últimos datos que se han dado a conocer es que se ha reducido el consumo de alcohol entre jóvenes, pero sí que repuntaba esos atracones puntuales y en los que en muchas ocasiones estaban presentes este tipo de bebidas energéticas. ¿Qué consecuencias pueden tener esos atracones? A ver, lo que se ha llamado siempre el atracón del alcohol, lo que produce efectivamente es una intoxicación etílica aguda inicialmente puede haber una fase de hiperestimulación, porque como digo, no exactamente paradójicamente, pero bueno, el etanol, aunque al final es un depresor que puede producir efectivamente un coma, como ya se ha dicho, tiene un periodo inicial de excitación que si se consume con cafeína, pues es mayor, eso es así. Claro. Entonces, efectivamente, o sea, el problema ahí, a ver, no sabría decir, aunque parezca mentira, si el etanol es mucho más tóxico o no que la cafeína, porque el etanol se consume en decenas de gramos cuando te bebes una cerveza o un vino, decenas de gramos, mientras que de la cafeína estamos hablando de miligramos. Entonces dices, ¿qué es más tóxico? Pues probablemente la cafeína, pero el alcohol resulta que a la dosis a la que le estamos consumiendo o se está consumiendo cuando se consume en una bebida alcohólica normal, pues efectivamente es una dosis enorme. Entonces al final la mezcla puede ser considerablemente peligrosa. Claro, lo que dices al final, Ana, siempre hay que tener en cuenta ese consumo, esa cantidad que es la que se consume. Como siempre, muchísimas gracias que nos hayas atendido. Ya sabes que te esperamos aquí en Platu, que eres más que bienvenida, Ana. Cuando queráis. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues vemos que el consumo de este tipo de bebidas, ojo, cuidado, ¿no?, que no es cosa menor, puede tener consecuencias irreversibles en los más pequeños de la casa. Beatriz, no sé si ya para ir terminando un poquito, ¿qué mensaje te gustaría trasladar para tratar de concienciar del no consumo de este tipo de bebidas? Bueno, pues dejar claro que no es un refresco más que podamos banalizar y que se pueda tomar en cualquier contexto, sino que es una sustancia que debe regularse, desde luego intentar que se prohíba o se limite su consumo desde luego a menos de 18 años y a pesar de todas esas alteraciones a nivel metabólico, cardiovascular y neurológico, tanto a corto como a medio y largo plazo que se pueden producir sobre todo si se abusa de ellas. Y me vas a permitir también ese mensaje con el azúcar, que mucho cuidado, que a veces nos dejamos llevar por las ganas. Nos olvidamos a lo mejor del azúcar, pero ya digo, vemos mucha obesidad, sobre todo en gente joven, y prediabetes derivada del consumo de estas bebidas. Beatriz, gracias también a ti por venir hasta aquí, este programa, por atendernos y sobre todo lanzar esos mensajes tan importantes y que sobre todo que calen en la sociedad y más sobre todo, reitero, en los padres. Gracias.